Listo, compañeros. Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Cualquier cosa, activan su micrófono y, si no, eh, cualquier pregunta pueden hacerlo mediante el chat, ¿no? Yo voy a estar leyéndoles. ¿Ya? Me pueden interrumpir en cualquier momento también. ¿Ya? No importa la pregunta, por más mínima que sea, es mejor despejarse lo que es la duda, ¿no? Mejor despejarse la duda que vivir ignorante, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el tema. Entonces, si vamos a hablar de lo que es inventarios y lo que es activo fijo, entonces lo primero que tenemos que analizar es qué es un activo. Y si entraron anteriormente a las clases de, por ejemplo, mi compañero Marco, les mencionaba lo que era un activo, ¿no? Pero ya, no vamos a suponer eso. Entonces, vamos a definir lo que es un activo y nos dice, ¿no? Nos dice la norma contable 11, nos define lo que es un activo. Nos dice que un activo, primero que nada, es un derecho, o un bien o un valor, ¿no? Si hablamos de un derecho, podemos decir que nosotros tenemos el derecho de cobrar una cuenta, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de unas cuentas por cobrar. Tendríamos el derecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos por el otro lado, vamos por el lado de los bienes. Por ejemplo, ¿qué tipo de bienes podemos hablar? De un inventario, ¿no? Un inventario es un bien. Un ejemplo de un inventario puede ser una computadora. Entonces, esta computadora al final termina siendo un bien. ¿Ya? Y por último tenemos valores, ¿no? Tenemos títulos valores, como pueden ser unos bonos o pueden ser unas acciones, ¿no? De otras empresas en sí. Entonces nos habla en primera instancia nos habla de esta parte, ¿ya? Luego, otro elemento muy importante de lo que es la definición es que tiene que estar este derecho, bien o valor, tiene que estar controlado por la empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Controlado, ¿no? Quiere decir que nosotros, siendo la empresa, ¿cómo sabemos que tenemos el control? Entonces, lo sabemos mediante si podemos dirigir este activo, el uso de este activo. Digamos, lo podemos dirigir diciendo va a ir a tal sucursal a realizar estas funciones, ¿no? O si no, nosotros preferimos venderlo. O si no, preferimos alquilarlo. Entonces, si tenemos esa capacidad de controlar a dónde se va a dirigir ese activo, entonces significa que lo estamos controlando realmente. Y aparte, una característica muy especial de lo que es controlado por la entidad es que este activo primero que nada, nos rinda beneficio a nosotros, ¿ya? Y si seguimos hablando de lo que es control, podemos decir que si nosotros realmente tenemos el control, podemos restringir el uso de este activo a otra persona, ¿ya? Es decir, si otra empresa viene y digamos, quiere usar nuestro auto, entonces nosotros podemos decirle, no, es nuestro auto, ¿no? Entonces, no lo puedes manejar. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos gestionando y aparte estamos controlando lo que es el activo. ¿Ya? Entonces, esto es una característica muy especial de lo que es el activo, muy importante. Aparte, tiene que provenir ese activo de un suceso pasado, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una computadora, por ejemplo, esa computadora la pudimos haber armado nosotros o la pudimos haber comprado. Entonces, ese hecho tiene que estar en el pasado. Entonces, eso es un suceso que proviene del pasado, ¿ya? Y aparte, para que sea un activo, tiene que cumplir con esto último, que de este mismo se espere que produzca un beneficio económico futuro, ¿ya? Entonces, este activo nos puede dar beneficio una vez en su vida, o si no, puede haber la probabilidad de que este activo tenga una baja probabilidad de que nos dé un beneficio económico, ¿ya? No importa si tenemos una baja probabilidad de generar con este activo un beneficio económico, no importa eso. Lo importante es que por lo menos una vez en su vida nos dé un beneficio económico. Entonces, si cumple con esto, podemos llamarlo un activo también, ¿ya? Entonces, vamos a definir estas tres partes, ¿no? Vamos a relacionarlo con lo que es el inventario y el activo fijo. A ver si cumplen, ¿no? Obviamente cumplen, pero podemos hacer esta prueba con todo tipo de elementos que nos den en los ejercicios, los licenciados, ¿no? Que se nos presenten en la realidad y probar si realmente de lo que estamos hablando es un activo o no es un activo, ¿ya? Entonces, primeramente, vamos a hablar de lo que es el inventario. Entonces, el inventario, nos preguntamos, ¿no? ¿Es un activo de verdad? ¿Ya? Entonces, lo probamos. Realizamos esta prueba, ¿no? Con estas tres partes de la definición. Entonces, ¿el activo es un derecho, es un bien o es un valor? Digo, el inventario, perdón. El inventario, ¿es un derecho, es un bien o es un valor?
Entonces, nosotros decimos el inventario, por ejemplo, si hablamos de unas tazas, por ejemplo, sí, es un bien, ¿no? Entonces, sí, cumple con esta parte de la definición de activo. ¿Ya? Entonces, vamos por el otro lado. Si la empresa realmente controla este activo, este inventario, sí, ¿no? Porque si la empresa tiene un inventario es para poder venderlo. Entonces, si la empresa tiene esa capacidad, está controlando lo que es el inventario, ¿no? Entonces, sí, el inventario lo está controlando. Aparte, la última característica nos dice que el inventario nos va a producir beneficio económico futuro. Y nosotros decimos, sí, claro, porque para eso tenemos los inventarios, ¿no? Para generar una utilidad a futuro, para venderlo y así generar lo que es el beneficio económico. ¿Ya? Entonces, cumple. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que el inventario es un activo, ¿no? Lo estamos probando de por qué el inventario es un activo. Ahora vamos por el otro lado, el activo fijo. Ahora le hacemos la misma prueba. Los activos fijos, como puede ser la maquinaria, por ejemplo. Ya le vamos a cambiar, a ver. Vamos a hablar de algo en específico, una maquinaria, ¿no? Entonces, decimos, ¿la maquinaria es un derecho, es un bien o es un valor? Es un bien, ¿no? Es un bien que tiene la empresa. Ahora, la maquinaria, hay que preguntarse, ¿no? ¿La maquinaria la estamos controlando nosotros? O sea, ¿podemos dirigir su uso a lo que nosotros queremos? ¿Lo podemos alquilar si queremos? Entonces, depende, ¿no? Si estamos alquilando la maquinaria, entonces no cumple. Nosotros no estamos controlando. Porque el que nos las está alquilando a nosotros, él está controlando la maquinaria. Pero si ya nosotros somos dueños de la maquinaria, podemos destinar su uso a lo que queremos, entonces sí la estamos controlando, ¿verdad? Entonces, eso hay que analizar muy bien. ¿Quién está controlando la maquinaria? ¿Un tercero o nosotros? Entonces, en este caso, podemos decir que la maquinaria es de la empresa y que la está dedicando para construir, para producir algo, ¿no? Un bien. Entonces, sí la estamos controlando. ¿Ya? Aparte, esta maquinaria nos está ayudando a lo que es el proceso productivo. Entonces, está añadiendo valor a lo que es la producción, ¿no? Entonces, ¿está generando un beneficio económico? Sí, pero no está generando un beneficio económico directo como es lo que es el inventario, sino está generando un beneficio económico indirecto, porque le está sumando valor a lo que es el inventario. Entonces, de alguna manera, está produciendo el beneficio económico. Entonces, sí cumple con esta parte. Entonces, ven, ahí llegamos a la conclusión de que ambos son activos. ¿Ya? Entonces, vamos a añadir una columna, no, una fila hacia abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar una prueba, digamos. Algo que no va a cumplir con la definición de activo. Y tiene que ver, por ejemplo, a ver, podemos elegir un inventario en consignación. A ver, ¿alguien está con el micrófono? Ahí está, ya lo pongo, gracias. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de un inventario en consignación. ¿Y qué es un inventario en consignación? Se dirán. Es, por ejemplo, que una empresa ajena a la nuestra nos ha mandado mercadería y nos ha mandado esa mercadería con el fin de que nosotros la vendamos en nuestra ciudad, digamos. Digamos que la otra empresa trabaja en lo que es Santa Cruz y tenemos buena relación con ellos. Y por lo tanto, nosotros que estamos en La Paz, esa empresa que está en Santa Cruz nos está enviando la mercadería. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Como buenos amigos en La Paz, tenemos que venderla. Entonces, lo que nosotros hemos recibido es mercadería en consignación o un inventario en consignación, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué beneficio vamos a sacar en esta transacción? Vamos a cobrar una comisión, ¿verdad? Y este tema lo van a ver los de segundo año específicamente. Lo van a ver en el tema de consignación, ¿no? Lo van a ver más adelante, seguro por mitad de año. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es un inventario en consignación, que nosotros hemos recibido de alguien ajeno a la empresa un inventario para poder venderlo. ¿Ya? Entonces, decimos, ¿este inventario que hemos recibido en consignación es un bien? ¿Es un derecho o es un valor? Ustedes dirán, es un bien. Sí, entonces cumple con esa parte, ¿no? Este inventario en consignación, ¿nos va a traer beneficio económico a nosotros? Pues sí. ¿Por qué? Vamos a recibir lo que es una comisión. ¿No? Entonces, de alguna manera estamos recibiendo un beneficio económico. ¿Ya? Ahora, la pregunta más importante. ¿Este inventario
lo podemos controlar nosotros. O sea, este inventario es propio nuestro, lo podemos regalar si nosotros queremos, o lo podemos alquilar si nosotros queremos, o podemos hacer cualquier cosa con este inventario. Y le podemos restringir el uso a un tercero, y ese tercero puede ser el que nos ha dado el inventario. Entonces, ahí estaríamos sin problemas, ¿verdad? No estamos controlando este inventario. El que realmente está controlando el inventario es el que nos ha enviado la mercadería desde Santa Cruz. ¿No ve? Entonces, nosotros no estamos controlando este inventario. Entonces, no cumple. Entonces, si no cumple simplemente con una de las características, entonces se puede decir que esto no es un activo. No es un activo nuestro. Para la otra empresa sí es un activo, pero un activo nuestro no es. ¿Ya? Entonces, no lo podemos clasificar dentro de el elemento del estado financiero que es el activo. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ya. Entonces, continuamos. Ahora, tenemos que ya una vez definido, ¿no? Que el inventario y el activo fijo son, al final, un activo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de reconocer cuándo se le clasifica algo como un inventario y cuándo se lo clasifica como un activo fijo o cuándo se lo clasifica como, por ejemplo, una inversión. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo les hago es, si ustedes van a una empresa, los contratan a una empresa, van, ¿no? Son nuevos, y ustedes ven el edificio, ¿y ustedes cómo clasificarían al edificio en ese momento? ¿Qué dirían? ¿Que es un inventario o que es un activo fijo? Entonces, Activo fijo. un activo fijo dirían, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo les diría que primero, como dice, ¿no? El licenciado Coronel, depende. Entonces, ¿depende de qué? Depende de a qué lo vamos a destinar el edificio. ¿Ya? A ver, vamos a partir este edificio en 3. Vamos a partir en 3. Las dos partes de arriba lo vamos a dedicar a algo. Los dos últimos pisos lo vamos a dedicar a algo. Vamos a partir esta parte también. Y vamos a decir, ahora, vamos a decir aquí. Vamos a decir que la empresa ha decidido que este edificio, primero que nada, ya, entonces ha decidido la empresa que este edificio que hemos construido, ¿no? Primero, esta parte, estos dos últimos pisos los vamos a vender como un departamento, ¿ya? Entonces va a estar disponible para la venta. Va a estar dispuesto para la venta. ¿Ya? Entonces, la empresa después dice, entonces, si nosotros nos vamos a dedicar a la venta de lo que es bienes inmuebles, como en este caso departamentos, entonces nosotros vamos a necesitar unas instalaciones donde podamos hacer las operaciones, podamos atender a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Entonces decimos, ya, entonces parte de este edificio lo vamos a dedicar para nuestro uso. ¿Ya? Entonces, como no somos una empresa muy grande, decimos, no vamos a necesitar la totalidad de la parte baja. Entonces, al otro lado, la otra tienda que hay al lado, que es nuestra, ¿no? La vamos a alquilar. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende el planteamiento? Los dos últimos pisos lo vamos a vender. Vamos a dedicar esta parte para nuestro uso y aparte la otra tienda la vamos a alquilar. Ahora la pregunta es, ¿les sigue pareciendo un activo fijo? ¿Un bien de uso o una propiedad, planta y equipo? Y ustedes me dirán que ya no, ¿no? Porque hay que distinguir qué es un activo fijo, qué es un inventario y qué es una inversión. ¿Ya? En este caso,
la característica principal de lo que es un inventario es que el inventario está disponible para la venta. Entonces, si nosotros estamos disponiendo para la venta estos dos últimos pisos, no es un activo fijo, es un inventario. Entonces, vamos a clasificar a estos dos últimos pisos como un inventario. Ahora, tenemos por el otro lado una parte que le vamos a destinar a nuestro uso. Entonces, ¿cuál es la característica principal de lo que es un activo fijo? Es que va a estar dispuesto para nuestro uso. Entonces, como esta parte va a estar dispuesta para nuestro uso, a esto se lo puede denominar como un activo fijo. Se le debe denominar como un activo fijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? La parte que la vamos a alquilar, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un activo fijo? ¿Va a ser un inventario? No, ninguna de las dos, porque el inventario tiene que estar disponible para la venta. Y aparte del activo fijo, lo tenemos que usar nosotros. Pero esto que estamos alquilando, esta parte que estamos alquilando, no la vamos a destinar para la venta, ni tampoco la vamos a usar nosotros. Entonces, en caso, cuando hablamos de bienes inmuebles, y esos bienes inmuebles lo estamos alquilando, vamos a denominar a esto lo que es una inversión. ¿Ven? Entonces, el edificio es a partir de muchas partes. Que tenemos una parte que son inventarios, tenemos la otra parte que es un activo fijo y tenemos, por último, una inversión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si, digamos, la que ha hecho, la empresa que ha hecho esta acción es Elis, por ejemplo? Digamos, Elis ha dedicado esta parte para vender sus pizzas, ha dedicado esta parte para alquilarla a otra empresa, ¿no? Y también ha hecho esto, que 2 pisos lo va a destinar a la venta. Entonces, en esas instancias, nosotros decimos, tenemos que definir también para señalar lo que es un inventario y lo que no es un inventario, tenemos que señalar que si Elis se dedica a lo que es la venta de bienes inmuebles. Y decimos que Elis no se dedica a la venta de bienes inmuebles, sino se dedica a la venta de pizzas. Entonces, si Elis se dedica a la venta de pizzas, si no se dedica a lo que es la venta de inmuebles, entonces no puede denominar a esto lo que es un inventario. Entonces, también para que sea un inventario de la empresa tiene que dedicarse a la venta de esto. Tiene que ser su actividad principal o una de sus actividades principales. Entonces, ¿qué empresa puede denominar a estos 2 pisos como un inventario? Es la pregunta. Pues una empresa que se dedique a la venta de bienes inmuebles, como pueden ser, no sé, una empresa inmobiliaria, ¿no? Entonces, esa empresa sí va a poder clasificar como un inventario. Entonces, ¿qué va a pasar si Elis hace esto? Entonces, no lo puede clasificar no puede clasificar como un inventario. Lo va a clasificar como un activo a largo plazo mantenido para la venta, que es muy diferente, ¿no? Tanto su revelación, tanto los criterios, todo eso van a cambiar a lo que es un inventario. Más que todo su revelación de los estados financieros, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Y se entiende, por favor? ¿O estamos yendo muy rapidito? Ya, chicos, entonces continuamos. ¿Ya? Entonces, una vez ya hablado de cómo diferenciar lo que es un inventario y dar básicamente la definición de lo que es un inventario, de que un inventario debe constituir la principal actividad de lo que es la empresa y aparte tiene que estar disponible para la venta, entonces vamos a hablar de lo que es el costo de un inventario. ¿Ya? Entonces, para dar este ejemplito, déjenme hacer un dibujito para hacer más gráficos, ¿no? Y se puede entender mejor. Hacer un caminito. ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a hablar de lo que es el costo del inventario. Como saben, no solamente entra al costo del inventario lo que es el precio del bien, ¿no ve? Como lo ven en muchos ejemplos, yo creo.
como lo ven en básica, ¿no? Que nos dice compramos mercaderías a 1.000 bolivianos y entonces nosotros ¿qué hacemos? A esos 1.000 bolivianos le sacamos el 87% y simplemente eso es nuestro inventario. No, pueden haber muchas otras cosas que pueden influir a lo que es en el costo del inventario, no solamente el precio de adquisición del inventario, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver si me deja, sí me deja. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de qué elementos van a entrar al costo del inventario. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo, una gráfica. Entonces, decimos que dentro del... A ver, ¿qué va a pasar primero en la adquisición de un inventario? ¿No? Eso tenemos que plantearnos. Tenemos que irnos a la realidad. Tenemos que hacer un viaje a la realidad ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la empresa adquiere un inventario? La empresa va a ir a nuestro proveedor, ¿no? Para adquirir un inventario. Entonces, podemos decir que este elemento de la gráfica es nuestro proveedor. ¿Ya? Y para el ejemplo, esto va a ser nuestra empresa. Nuestra empresa. ¿Ya? Entonces decimos, ¿cuál es el proceso de adquirir el inventario? Entonces nosotros vamos a tener un encargado de compras, ¿no? Vamos a tener un encargado de compras dentro de nuestra empresa. ¿Ya? ¿Qué va a ser nuestro encargado de compras? Una de las opciones puede ser que nuestro encargado de compras vaya directamente donde nuestro proveedor y le diga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vendemos celulares, le diga, deme 10 celulares. Nos va a decir, bueno, los 10 celulares que usted quiere está cada uno a 1.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer factor. Que tenemos que hemos comprado 10 celulares y cada uno está a 1.000 bolivianos. Entonces, hace esto un total de 10.000. Ya, entonces ese es el primer costo que va a entrar dentro del inventario, ¿no? Entonces, ¿qué más puede pasar? Entonces, como son celulares y estamos manejando un monto considerable, ¿qué va a ser nuestro encargado de las compras, de la adquisición? ¿No ve? ¿Qué va a ser nuestro empleado? Ya está en este momento donde las instalaciones de nuestro proveedor, ¿no? Entonces, ya compró lo que es el inventario. Ahora, para tener cuidado e ir por el camino, va a tener que tomar un taxi, porque si no le pueden robar. Está manejando una suma considerable, puede decirse. Está manejando celulares por un valor de 10.000. Entonces, por seguridad, tiene que tomarse un taxi. ¿Ya? Entonces, va a haber un segundo pago que va a realizar. Va a realizar el pago de un taxi. El taxista, por ejemplo, le va a cobrar 20 bolivianos. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro pago que ha hecho. Ahora, por ejemplo, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que, como es nuestro empleado, no se ha ido al mediodía, digamos que esto ha quedado, nuestro proveedor trabaja en el alto y nosotros estamos instalados en zona sur. Entonces ha caído el mediodía y nosotros hemos dicho ya, como somos buenos jefes, ¿no? Nuestro empleado le hemos dado para un viático. Le hemos dicho, cómprate lo que es un sándwich, ¿no? En el camino y así puedes aguantar lo que es el viaje. ¿Ya? Entonces, antes de subirse al taxi, lo que ha hecho nuestro empleado es comprarse una hamburguesa, por ejemplo. Entonces, esa hamburguesa le ha costado 30 bolivianos. Digamos que se ha ido al Megaburger. ¿Ya? Aparte. Nos imaginamos, ¿no? Nos imaginamos todo lo que puede pasar. Aparte. Digamos, en el trayecto de ir en el taxi, ha pasado por La Ceja, digamos. Ya saben que La Ceja es un lugar muy concurrido por autos, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros le estábamos charlando, nuestro empleado le estaba charlando al taxista. Entonces, el taxista ha chocado por nuestra culpa. Le ha hecho un rasponcito al otro auto. Entonces el otro auto le va a cobrar 100 bolivianos al taxista. Y nosotros, como nuestro empleado, como es buena gente, entonces ya ha tenido un poco de la culpa, ¿no? Porque ha estado distrayendo a lo que es el taxista. Entonces, digamos que le hemos pagado por ese siniestro a lo que es el taxista. Entonces hay un siniestro por ese hecho, ¿no?
Le hemos pagado simplemente 10 bolivianos, ¿no? Porque también el taxista tiene la responsabilidad. ¿Ya? Entonces ha habido un siniestro en el camino que ha suponido 10 bolivianos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el costo? Vamos a escribir, ¿no? ¿Cuál es el costo del inventario ahora, con todos estos hechos? ¿Cuál es el costo del inventario? Vamos a empezar a señalar factores, ¿no? Y señalar qué nos dice la NIC 2 en específico. Que nos dice que cuáles son inventarios y cuáles no son inventarios. Entonces, a ver, vamos a ponerle carita feliz a los que son inventarios, a lo que van a formar parte de lo que es el costo. Y a los que no van a formar parte del costo, le vamos a poner una X, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros empezamos a analizar. Obviamente, el precio de la compra, el precio de los 10 celulares que hemos adquirido, va a formar parte de lo que es el inventario, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado desde básica. Aparte, ¿qué dicen? La hamburguesa que se ha comido nuestro empleado y nosotros hemos pagado para que se coma esa hamburguesa, ¿va a formar parte de lo que es un inventario o no va a formar parte de lo que es un inventario? Y ahí tenemos que definir bien qué va a formar parte de un inventario y qué no va a formar parte de un inventario. Entonces, si nos vamos a lo que es la NIC 2, que nos habla de los inventarios, o si no nos vamos a la norma contable 1, ¿no? La que utilizamos en Bolivia, y empezamos a leer un poquito, y nos dice que todos los costos incurridos o todos los pagos hechos que sean necesarios para que el inventario llegue y esté listo para la venta, van a formar parte de lo que es el inventario. Entonces nos dice que todos los costos necesarios, todos los pagos necesarios para que el inventario esté listo para la venta. Entonces nosotros nos preguntamos, sin el taxi, ¿los celulares hubieran podido llegar? ¿Es necesario ese costo? Entonces nosotros decimos, sí, es necesario ese costo. Entonces, este pago va a entrar dentro de lo que es el costo del inventario. Ahora decimos, de esa misma forma, la hamburguesa es un costo necesario, un pago necesario para que nuestro inventario esté dispuesto para la venta, para que llegue a nuestras instalaciones. Entonces decimos, no, tranquilamente no le hubiéramos dado a nuestro empleado, ¿no? Hubiéramos buscado otro empleado que ya no nos pida para sus viáticos, ¿no? Entonces decimos, la hamburguesa no ha sido un pago necesario. Ahora, entonces estamos empezando a definir, ¿no? ¿Qué va a entrar dentro del inventario? Dentro del costo del inventario va a entrar los pagos necesarios para que el inventario llegue, ¿no? ¿Y qué no va a entrar dentro del inventario? Van a entrar las cosas innecesarias y aparte irregularidades, o sea, cosas que no siempre pasan cuando nosotros adquirimos el inventario, como en este caso el siniestro que ha tenido, ¿no? Por nuestra culpa, el taxista. Entonces, como este pago es un importe anormal, es decir, no pasa normalmente, entonces no hay que poner este pago a lo que es el costo del inventario. No hay que añadirlo, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el costo, los pagos totales que hemos hecho por el inventario y que van a entrar dentro del inventario? Pues serían estos dos, ¿no? Serían los 10,000 y los 20. Y ahora, si ahondamos, ¿ya? Si ahondamos, sabemos que hay impuestos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿realmente van a entrar los 10,000 que hemos pagado? Y sabemos que no, porque hay algo que se llama IVA, ¿no? Dentro de esa compra que hemos realizado, tiene que haber una factura. Y esa factura nos va a traer un crédito fiscal. Entonces, si nos ponemos a revisar, nos dicen que van a entrar dentro del inventario el precio de compra, pero hay que restarle, hay que deducirle lo que es los impuestos recuperables. Hay que disminuirles esto.
lo que es un impuesto recuperable. ¿Y el IVA qué es? El IVA es un impuesto recuperable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a terminar compensando con el débito fiscal y al final va a terminar recuperándose. ¿Ya? Entonces, si a futuro llega a haber otro impuesto que se puede recuperar de alguna otra forma, entonces hay que restarle a esto, a lo que es el inventario. Entonces, por eso generalizamos. Todos los impuestos recuperables hay que disminuirlos de lo que es el inventario y hay que exponerlos separadamente, ¿no? Y ahora, vamos por el otro lado. El taxista, si hablamos, el taxista nos va a emitir factura, la pregunta. Y ustedes me dirán, no, no va a emitir factura, ¿no? Estamos en Bolivia, ¿ya? Entonces el taxista no va a emitir factura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aplicar lo que es la retención. ¿Y qué nos dice el concepto de la retención? Nos dice que nosotros de ese monto que nos está pidiendo le tenemos que disminuir un poco. Es decir, de esos 20, por ejemplo, unos 2 bolivianos le tenemos que, no le tenemos que dar esos 2 bolivianos. Es decir, al final le tenemos que dar 18. ¿No ve? Y esos 2 bolivianos nosotros lo tenemos que retener y terminar pagándole al fisco. ¿Ya? Entonces, pero si le decimos al taxista, te vamos a quitar un poquito de tu paga y se lo vamos a ir a pagar a impuestos nacionales de tu parte. Y el taxista va a decir, no, ¿no ve? No, no va a aceptar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer el grosinap. Es decir, tratar de acomodar ese asiento de alguna forma de que, suponiendo que el taxista nos ha aceptado lo que es la retención, ¿no? Entonces, eso va a repercutir al final de que se va a incrementar este costo. ¿No ve? Porque 20 va a ser lo que realmente le hemos pagado al taxista y le vamos a incrementar 2 bolivianos o 3, depende, ¿no? Del cálculo, que no lo tengo muy exacto. Si hacemos el cálculo, lo sacamos. Pero le vamos a aumentar a estos 20 bolivianos, 2 o 3 bolivianos que le tenemos que pagar al fisco. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el pago final que se va a realizar? Va a ser 23 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pago que se le va a incrementar al costo del inventario? ¿Van a ser los 20 bolivianos o los 23? Van a ser los 23, porque ese es el pago total. ¿No ve? Entonces, hay que tener cuidado y hay que analizar eso. ¿Cuándo hay factura? ¿Cuándo no? ¿Cuándo un pago va a entrar dentro del costo del inventario? ¿Cuándo no? ¿No ve? Entonces, chicos, ¿se entiende hasta aquí? ¿O quieren preguntar algo? Saben, pueden activar sus micrófonos o pueden mandar un mensajito por el chat. ¿Ya? Yo los leo tranquilos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahora, ya hemos visto qué costos van a entrar dentro de lo que es el inventario. ¿Y qué va a pasar con lo que no ha entrado dentro del inventario? Es la pregunta. Entonces, te va a terminar constituyendo lo que es un gasto. Entonces, tanto este importe se va a ir a constituir un gasto y este también. Este una pérdida. Un gasto o pérdida, depende, ¿no? Hay que también saber identificar eso. ¿Ya? Entonces, vamos por el otro lado. Ya hemos hablado de los costos que van a entrar dentro de un inventario. Y ahora vamos a los costos que van a entrar dentro de lo que es un activo fijo. ¿Ya? Entonces decimos, es parecido a lo que es un inventario. Entonces decimos que, a ver, aparte del caminito podemos decir, ¿qué pago se ha hecho? Entonces nos imaginamos que hemos comprado una computadora, por ejemplo. En este caso, nuestro activo fijo va a ser un equipo de cómputo. Entonces, nuestro agente de compras va a ir a lo que es la sucursal y va a realizar el pago por esa computadora, ¿no? Entonces, suponemos que es una computadora de una muy alta gama. Entonces, está a unos 10.000 bolivianos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este ha sido el pago
por la computadora. 10.000 bolivianos, ¿no? Y aparte, como dijimos, para que venga a nuestra empresa, se va a tener que pagar en transporte. ¿Ve? Entonces, transporte le puede cobrar unos 30 bolivianos, por ejemplo. ¿Ve? Casi mismo ejemplo de lo que es el inventario. Pero aparte, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué puede pasar en lo que es un activo fijo? Puede pasar que nosotros, nuestra empresa, ¿no? Nadie es especialista en computadoras. Entonces, para no caer en un riesgo, ¿no? De que nuestra computadora se arruine o no sabemos, no ande como nosotros queremos o no sea apta para lo que es los software que vamos a utilizar, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos contratar, ¿no? A lo que es un profesional en computadoras que nos asesore. Entonces, podemos realizar otro pago, un asesoramiento que nos va a costar, por ejemplo, unos 100 bolivianos. ¿Ya? Entonces, aparte nos dice, ¿no? Como, ya sabemos que nuestra empresa no sabe manejar de computadoras, ¿no? Entonces, aparte del asesoramiento, le dice a esa misma persona, ¿me lo puedes instalar la computadora? La persona dice, bueno, sí. Entonces, vamos a realizar un pago por la instalación que nos puede costar unos 50. ¿Ya? Entonces, nosotros como ya estamos en lo que es nuestro proveedor, ¿no? Vamos a poner nombrecito, que este es nuestro proveedor. Entonces, como nosotros al principio estábamos donde nuestro proveedor, y ya saben cómo son los vendedores, ¿no? Nos dicen, nos quieren encajar de todo. Entonces nos dicen, compre esta funda, nos dicen, compren este protector para su computadora, para que no se arruine rápido. Entonces estamos comprando un protector para la computadora, un protector de polvo, ¿no? Puede ser un protector que nos lo ha terminado vendiendo a bolivianos 40. ¿Ya? Entonces, esos han sido todos los pagos que hemos hecho que están relacionados con lo que es la adquisición de la computadora. Que para que sea un activo fijo, nosotros esta computadora lo tenemos que destinar para su uso. ¿Vale? O sea, es decir, que lo vamos a usar nosotros. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué costos van a entrar dentro del activo fijo ahora? ¿No? Entonces, vamos a poner aquí abajito nuestro chanchullo y decimos, como en el inventario entraban todos los costos necesarios para que el inventario esté disponible para la venta en nuestro punto de venta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el activo fijo? Van a entrar dentro de su costo todos los pagos que son necesarios para que el activo o bien de uso esté disponible para usarlo. ¿Ya? Entonces, para no repetir la palabra, le podemos poner aquí, para que el activo fijo esté disponible para su uso. Entonces, todos los pagos necesarios para que el activo fijo esté disponible para que lo podamos usar en nuestra empresa van a entrar a lo que es el costo del inventario. Entonces, nos podemos analizar. ¿El pago de la computadora va a entrar a lo que es el costo del inventario? Pues sí, ¿no? Si queremos usar la computadora, pues la tenemos que comprar, ¿no? Obviamente es necesario ese pago. ¿Ya? Entonces, seguimos analizando. Que el señor o el profesional que nos ha asesorado era un pago necesario para que tengamos esta computadora y para que pueda rendir como nosotros queremos, o sea, que podamos usarlo básicamente. Entonces decimos sí, el asesoramiento sí va a entrar dentro del inventario, porque es necesario asesorarnos para la compra del inventario, ¿no? Ahora, nos hemos olvidado del transporte. ¿Transportar el inventario es necesario? Sí. Puede ser que sea una computadora de escritorio, ¿no? No lo vamos a llevar caminando
desde nuestro proveedor hasta nosotros. Entonces, sí es necesario el transporte. ¿No ve? Entonces, para que el inventario lo podamos usar básicamente nosotros, ¿es necesario que nos los instale? Pues sí. ¿Por qué? Si nosotros no sabemos instalarlo, ¿cómo vamos a hacer funcionar el inventario? Digo, este activo fijo, esta computadora, ¿no? Entonces, sí es necesario ese pago por la instalación. ¿No ve? Es necesario para que la computadora ya pueda funcionar. Y por último, tenemos que el protector para la computadora es un pago necesario para que la computadora nos sirva, empiece a funcionar en la empresa. Nosotros decimos no. Sin el protector puede funcionar lo que es la computadora. Entonces, el protector no va a entrar dentro de lo que es el costo del activo fijo. ¿No ve? Entonces, si ponemos a analizarnos, digamos, otro activo fijo, que puede ser una construcción, por ejemplo, que estamos construyendo nuestro edificio, ¿no? Entonces, ¿qué costos pueden entrar dentro de de lo que es nuestro edificio, ¿no? Entonces van a entrar también los mismos. Se va a aplicar lo mismo. Todos los pagos necesarios para que el activo fijo esté disponible para nuestro uso. ¿Vale? Entonces, tanto la mano de obra, tanto los materiales, tanto el pago al arquitecto para que nos haga los planos. Entonces, todos esos pagos son necesarios. Entonces, si alguna vez encontramos pagos que no son necesarios, o como en el caso también de que son pagos que reflejan algo anormal que ha pasado, es decir, si hemos comprado 10 bolsas de cemento al construir nuestro edificio y esas 10 bolsas de cemento se han terminado mojando, entonces ha habido una pérdida ahí, ¿no? Entonces esa pérdida no hay que sumarla al inventario, a lo que es el activo fijo, porque es un importe anormal. Es un importe que no debería haber pasado, ¿no? Entonces, ven, es parecido a lo que es el inventario, solo que pueden haber otros factores también. ¿No ve? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió hasta ahí? Ya, chicos, entonces vamos a continuar. Ya hemos definido qué es un inventario, qué es un activo fijo, qué costos van a entrar dentro de lo que es el inventario y qué costos van a entrar dentro de lo que es el activo fijo. Y qué costos lo vamos a excluir de los dos, ¿no? Ya, ahora, para tener más información de lo que es el inventario, definir algunas cosas que van a intervenir en lo que es un inventario, tenemos que analizar esto, ¿no? Entonces tenemos, en el caso de inventarios, lo que es un sistema de control. Los sistemas de control, dentro de los sistemas de control tenemos un sistema perpetuo y el otro es el periódico. ¿No ve? Entonces, si ustedes calculo que en primer año, o si es que están ahorita en primer año, normalmente se avanza lo que es un sistema periódico, ¿no? Pero, por ejemplo, con el coronel ni se conoce este sistema periódico, ni se menciona, lo que recuerdo, sino que se salta directo al sistema perpetuo, ¿no? Que es que el sistema perpetuo lo deberíamos ver en intermedia, según. Entonces, hay licenciados que se lo saltan y medio que no, ¿no? Pero ¿por qué se salta un licenciado? Es la pregunta. Al sistema perpetuo. Porque si hablamos de la aplicación de ambos y cuántas empresas aplican alguno de estos sistemas, decimos que la mayoría o todas las empresas aplican lo que es un sistema perpetuo. Y entonces, pocas o casi ninguna empresa aplica lo que es un sistema periódico. ¿No ve? Entonces, por eso. ¿Ya? Entonces, por eso algunos licenciados ni avanzan lo que es un sistema periódico. Pero es bueno conocerlo, ¿no? Pero casi todas las empresas avanzan lo que es un sistema o usan lo que es un sistema perpetuo, ¿no? ¿Y en qué consiste lo que es un sistema perpetuo? Como nos dice, la primera diferencia entre ambos sistemas de control es cómo y en qué momento determinamos el costo de venta del inventario. ¿No ve?
Saben que cuando vendemos un inventario, aparte de hacer el asiento de venta, hay que registrar lo que es un costo de venta. Y hay que registrar consecuentemente ese costo de venta lo va a producir lo que es la baja de un inventario. ¿A ver? Es decir, que el inventario está saliendo de la empresa y consecuentemente ha generado un costo de ventas, ¿no? Para lograr la partida doble. ¿Ya? Entonces, la principal diferencia es eso. ¿Cuándo se va a reconocer este asiento de costo de ventas contra el inventario? Entonces, nosotros decimos que va a ser depende. Depende de qué sistema de control estamos usando. Entonces, en la parte del sistema perpetuo, vamos a reconocer lo que es el costo de venta permanentemente, ¿no ve? Ese es su segundo nombre del perpetuo. Es un constante reconocimiento de costos de ventas y de bajas de inventario. Es decir, cada vez que se venda un inventario hay que reconocer su costo de ventas. Cada vez, entonces permanentemente hay que ir reconociendo lo que es su costo de ventas. ¿Y qué pasa al otro lado, en el lado del sistema periódico? Pasa que en este sistema periódico nosotros vamos a ir reconociendo el costo de ventas cada periodo, como dice su nombre, ¿no? Puede ser cada mes, cada 2 meses, depende de la empresa, ¿no? Cuando quiera conocer lo que es su costo de ventas. Entonces, en la parte del sistema periódico vamos a utilizar lo que es esta fórmula para determinar lo que es un costo de ventas, ¿no? Entonces, nos aparece ahí la fórmula del costo de ventas. Aquí el costo de ventas va a ser igual al inventario inicial más las compras que hemos realizado, pero le vamos a terminar restando lo que nos ha sobrado al final del periodo, es decir, un inventario final. ¿Sabe? Entonces, si buscamos una aplicación de esto, decimos, por ejemplo, que hemos tenido como inventario computadoras. Cada computadora nos ha costado a 1000. ¿Ya? Entonces, inicialmente teníamos 2 computadoras. Cada una a 1000, entonces teníamos en el inventario inicial 2000. Ahora, ¿qué ha pasado? Hemos ido adquiriendo, ¿no? Teníamos muy pocas computadoras para la venta. Entonces hemos ido adquiriendo 5 computadoras más, cada una a 1000 igual. Entonces tenemos que, en la parte de compras, tenemos que se han sumado 5000, ¿no? Entonces, ¿cuántos inventarios tenemos disponible para la venta? Tenemos 7 computadoras, cada una a 1000. Entonces, en total se hace los 7000. ¿No ve? Entonces, esas son las computadoras que están disponibles para la venta, hablando de parte de costos, ¿no? Entonces, para determinar el costo de la venta, es decir, cuántos de esos inventarios se han vendido, tenemos que terminar identificando cuántos inventarios tenemos al final de ese periodo. Es decir, si teníamos 7, ¿cuántos nos han sobrado al final? Entonces, para nuestro ejemplo, decimos que al final hemos encontrado 2 inventarios. Entonces, esos 2 inventarios, si hablamos de importes, esos 2 inventarios hacen 2000. Entonces, si teníamos 7 computadoras y al final nos ha sobrado 2, ¿cuántas se han vendido? Entonces, analizando, decimos, teníamos 7, nos ha sobrado 2, allá entonces se han vendido 5. Como cada uno costaba 1000, entonces nos da 5000, ¿no? Entonces, como 5 se han vendido, van a formar parte de lo que es un costo de venta. Y bien, esa fórmula se aplica de esta manera. Que el costo de venta al final encontrado es de 5000 para nuestro ejemplo, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos, a ver, primero, hasta ahí una pregunta, chicos. Seguimos. Mientras elijo los colorcitos, ¿no? A ver, ¿qué color? Este. Entonces, seguimos, chicos. ¿Ya? A ver, ¿qué hora es? Porque tenemos otro curso más adelante, ¿no? A ver, me voy a fijar la hora. Sí, tenemos tiempo todavía. ¿Ya? Entonces, por otro lado, hablando, los inventarios al final del periodo, es decir, vamos a tener un periodo, ¿no? Tenemos un periodo, un ciclo contable.
y tenemos un corte. Como nosotros nos dedicamos a la compra y venta, es decir, a la actividad comercial, entonces nuestro ciclo contable va a terminar un 31 de diciembre, ¿no ve? En el cual tenemos que expresar hasta esa fecha los estados financieros y realizar su preparación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un corte que es al 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, nosotros pudimos haber comprado el inventario en febrero, ¿no? Entonces, al inicio, ¿con qué valor va a entrar? Si hablamos sin impuestos, ¿ya, chicos? Entonces, si nosotros hemos comprado nuestro inventario, nosotros nos dedicamos a la venta de computadoras, entonces nuestros inventarios van a ser computadoras. Entonces, nosotros hemos comprado una computadora a 2.000 bolivianos en febrero, por ejemplo. ¿Con qué costo va a entrar dentro de lo que es a libros? Va a entrar con los 2.000, ¿verdad? Y si quieren hablar de impuestos, le restamos el 13%. Entonces ya valdrá algo de 1.800, 1.700, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿va a tener el mismo costo ese inventario a final del periodo? Entonces, para ver si el inventario va a continuar con su mismo costo al final del periodo, hay que hacer un análisis. Y para eso utilizamos este parámetro que es las bases de medición. Nosotros decimos, ¿para qué queremos? ¿Por qué hablamos de bases de medición? Yo les pregunto, ¿no? Vamos a otro campo. Decimos, por ejemplo, cuando vamos al mercado y estamos comprando, digamos que queremos preparar un tallarín, ¿no? Entonces vamos a comprar carne molida, ¿ya? Entonces nosotros le decimos que nos pese es, digamos, un tanto de carne molida, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la vendedora? Va a pesar, ¿no? Lo que es la carne molida, lo va a medir con su unidad de medida, que son los kilos, ¿no? Entonces, ¿para qué lo va a medir? ¿Para qué lo va a pesar? Lo que es la carnicera, por ejemplo. Entonces, ustedes me dirán con qué objetivo lo pesa para darle un valor, ¿no ve? Entonces, nosotros al final del periodo contable tenemos que hacer lo mismo con los inventarios y con muchos otros activos. Tenemos que darles un valor. Entonces, podemos optar por dos opciones, entonces. Podemos optar porque este inventario se quede con su costo histórico. ¿Su costo histórico cuál es? Con el cual se ha comprado antes. ¿No ve? Entonces, tranquilamente decimos, no nos hacemos problema. Vamos a dejarlo con el mismo costo con el cual ha ingresado a la empresa. ¿No ve? Entonces, ese es el costo histórico. O si no, por otro lado, si el inventario ha sufrido un cambio brusco en su valor, entonces tenemos que optar por un valor de mercado. ¿No ve? Entonces podemos tener las sospechas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces le vamos a explicar mejor aquí. ¿Ya? Entonces podemos decir que en nuestro ejemplo el inventario tenía un costo histórico de 2.000, ¿no? O tenía un costo de adquisición de bolivianos 2.000, ¿ya? No vamos a hablar de impuestos, por favor. 2.000 nos ha costado inicialmente el inventario. Costo de adquisición, es decir, su costo de compra, ¿no? ¿A cuánto lo hemos comprado? Nos ha costado bolivianos 2.000. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Esta compra la hemos hecho en febrero. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a diciembre es que este inventario lo tenemos que medir. Tenemos que darle un valor al final del periodo contable. ¿No ve? Entonces, podemos optar por dos, dijimos. Podemos dejarlo con su mismo costo de antes, es decir, podemos optar por su costo histórico, que se quedaría entonces con los 2.000. O si no, podemos hacer un análisis diciendo, actualmente, ¿cuánto cuesta esto en el mercado? Entonces vamos a hallar un valor de mercado. ¿Ya? Y podemos decir, por ejemplo, nosotros lo compramos a 2.000 y entonces
como queremos sacar una ganancia, lo queremos vender, vamos a determinar un precio de venta, lo queremos vender a 2,200, ¿ya? Entonces, nosotros vamos al mercado. No hemos vendido este inventario hasta el final, hasta diciembre. Entonces decimos nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos están comprando? Mejor lo medimos, ¿no? Por ahí hay una pérdida. Entonces vamos al mercado y preguntamos. Vamos preguntando su valor de mercado. Uno nos dice 1,900, el otro nos dice 1,800, el otro nos dice 1,850. Y ese es el valor de venta de nuestra competencia, ¿no? Es decir, si nosotros lo queremos vender, solamente vamos a recuperar ese valor, ¿ya? ¿Y por qué puede pasar? Puede pasar que nosotros hayamos comprado como inventario este ejemplo de esta computadora, ¿no? Las cajas de antes, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado ese año? Hubiera pasado que ese año han salido mejores computadoras, han salido las computadoras de última gama, las planas, tienen una mejor adaptación a los software, tienen mejores funciones, tienen más capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con esos inventarios que hemos comprado? ¿Van a tener el mismo valor de antes o van a perder su valor? Entonces nosotros decimos, no, no ve, va a perder su valor este inventario. ¿Ya? Entonces, como les dije, vamos a ir al mercado y vamos a ir reflejar. Entonces nos informamos que lo están vendiendo en el mercado, lo están vendiendo los minoristas a 1,850, dijimos. ¿Ve? Entonces, hallamos que su valor de mercado de este inventario es de 1,850. ¿No ve? Entonces la pregunta es, uy, hemos perdido. Entonces, ¿cuánto vamos a recuperar de este inventario? Es la pregunta. Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que es un valor neto de realización. Como ya tenemos las sospechas de que este inventario ha perdido, hemos generado una pérdida por comprar, por invertir en este inventario, ¿no? Entonces, al tener ya esa sospecha, tenemos que determinar lo que es su BNR, lo que es su valor neto de realización. Entonces, decimos, ¿cuál es su BNR? Entonces, es un valor neto, ¿no? Es un valor de realización, es decir, va a estar constituido por un valor de realización que está dado por el precio de venta. Entonces, es un valor de recuperación. ¿Cuánto vamos a recuperar si vendemos ese inventario que hemos comprado 2,000? Y decimos, entonces si lo vamos a vender a 1,850, entonces vamos a recuperar los 1,850. Entonces, no solamente tenemos que considerar eso, sino que van a haber gastos de comercialización para vender ese inventario, ¿no? Entonces decimos que vamos a empezar a reemplazar. Decimos que nuestro BNR, nuestro valor de recuperación neto, en otras palabras, es de 1,850, porque si lo vendemos actualmente ese inventario, lo podemos vender a 1,850, ya no lo vamos a vender a 2,200. Ya estamos viendo que hay una pérdida. ¿No ve? Entonces, vamos a recuperar esos 1,850. Pero aparte, tenemos gastos de comercialización, que puede ser una comisión a nuestros vendedores, ¿no? También una parte del alquiler que pagamos mensualmente. O otros costos, ¿no? Que puede ser. Entonces, si nosotros le pagamos una comisión a nuestro vendedor y aparte tenemos que tener en cuenta el alquiler que pagamos, entonces vamos a tener gastos de comercialización, ¿no? Entonces puede ser que todos esos pagos que realizamos para poder vender este inventario son de bolivianos 50. Entonces, netamente, ¿cuánto estamos recuperando de este inventario? Es la pregunta. La pregunta es que, la respuesta es que estamos recuperando 1,800 netamente. Por eso es un valor neto de realización, de recupero. ¿Cuánto netamente vamos a recuperar? ¿No ve? Entonces, llegamos a la conclusión que ese inventario que nos ha costado 2,000 bolivianos, al final solamente vamos a poder recuperar 1,800. Entonces, ¿qué ha pasado?
nuestro inventario se ha deteriorado. ¿Ve? Entonces ha habido un deterioro en ese inventario. En vez de ganar por ese inventario, hemos perdido. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el principio del devengado? Nos dice que los gastos, que sería lo mismo a pérdida, pero un poquito diferente, se registran o se reconocen, se registran mejor cuando se conocen. ¿No ve? Entonces, básicamente la pérdida se va a registrar cuando la empresa ya tiene el conocimiento que ha perdido. Entonces, nosotros al hacer esta investigación al cierre del periodo, ¿no? Estamos diciendo que ya sabemos que hemos perdido por invertir en nuestro inventario, porque lo hemos comprado 2.000 y solo podemos recuperar 1.800. Entonces ya tenemos que registrar una pérdida de 200. Entonces ya estamos teniendo una pérdida en lo que es la empresa. Entonces podemos ponerle pérdida por deterioro. ¿Ya? Entonces, aparte, ¿qué tiene que pasar? Le tenemos que disminuir este importe a nuestro inventario, porque nuestro inventario ya no tiene un saldo de 2.000, sino tiene que mostrar un saldo de 1.800, porque es su valor real, ¿no? Es lo que realmente podemos recuperar de ese inventario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa disminución al inventario? Vamos a hacerlo mediante una reguladora de activo, ¿no? Vamos a registrar una previsión para obsolescencia de inventarios. Obsolescencia de inventarios, ¿no? Va a estar por los mismos 2.000. ¿Y por qué le ponemos esta previsión para obsolescencia de inventarios? Porque al final en el balance general vamos a terminar teniendo esto. Vamos a terminar teniendo inventarios por 2.000 y dijimos que estos inventarios no valen los 2.000, sino valen 1.800. Entonces hay que regular lo que es ese saldo mediante su previsión, ¿no? Por obsolescencia de inventarios. Entonces, ¿cuánto ha sufrido? Ha sufrido 200. ¿Ya? Entonces, de esta manera mostramos lo que es el saldo real del inventario, ¿no? Entonces, en su valor libros va a ser que el inventario tiene un costo de 1.800. Y ahí ya estamos mostrando lo que realmente ha pasado con este inventario, ¿no? Que no tiene el mismo costo. Ahí está. Ahí estaría, ¿no? Entonces, al final tenemos que igualar lo que es costo histórico, que está dado por el costo de adquisición, básicamente, que son los bolivianos 2.000, y cuánto está en el mercado, que es 1.800. Entonces, comparando estos dos conceptos de costo histórico y valor de mercado y el valor neto de recuperación o de realización, nos dice la norma contable 3, nos dice que hay que elegir el más bajo. Es decir, ¿qué importe tiene que reflejar nuestro inventario? El más bajo. ¿Ve? Y eso es lo que hemos hecho. Eso es cuando tenemos sospechas de que hemos perdido en el inventario. Pero si el inventario no se ha perdido, no, simplemente lo dejamos con su costo histórico. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende hasta ahí, chicos? Listo, chicos. A ver, ¿me dan unos minutitos?
Ya listo, chicos. Entonces, seguimos. ¿Ya? Entonces, por última parte, tenemos que para los inventarios vamos a utilizar lo que es un método de evaluación, ¿no? Para evaluar cuánto es el costo del inventario, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los métodos de evaluación, vamos a tener lo que es el PEPS, el WEPS y el costo promedio ponderado, ¿no? Y muy aparte podemos tener un método de identificación específica o un método de los minoristas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el PEPS, analizarlo, ¿no? Entonces decimos que el PEPS primero es primeros en entrar. Los primeros inventarios que van a entrar son los primeros que van a salir, es decir, son los primeros que vamos a vender. ¿No ve? Eso es el PEPS, eso nos dice su propio nombre, ¿no? Entonces, en el ejemplo tenemos que al inicio de nuestras actividades hemos iniciado con 5 inventarios, ¿ya? Que cada uno está a 10. Entonces, en total tenemos 50. Estos 5 inventarios tienen un valor de 50, ¿no? Puede ser en miles que estemos hablando en este ejemplo. Entonces, hemos realizado una compra de 5 inventarios más, pero estos inventarios ya no han estado a 10, sino han subido su importe. Y ahora los hemos comprado a 12. ¿Ya? Entonces tenemos ahora que el valor de estos 5 inventarios es de 60. Totalmente tendremos 10 inventarios. Y el costo total es de 110, ¿no? Entonces, tanto en las compras como en los ingresos de lo que son inventarios, no estamos tomando el concepto, ¿no? No estamos aplicando los primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a aplicar y a diferenciar cada método? Cuando haya una salida de los inventarios, ¿ya? Entonces, cuando hay una venta, ahí recién vamos a estar aplicando lo que es un método, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestra primera venta. Por ejemplo, hemos vendido 7 inventarios, ¿ya? Entonces, estos 7 inventarios tenemos que sacarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los primeros que van a salir van a ser los primeros que han ingresado. Entonces, como al principio teníamos estos 5, entonces estos van a ser los primeros que están saliendo. ¿No ve? Entonces, estamos sacando esto de nuestro Cardex. Estamos retirando esto de nuestro stock, ¿no? Entonces, pero estamos vendiendo 7. Ah, ya. Entonces, ¿de dónde van a salir los 2 que nos faltan? Del segundo ingreso de inventarios, ¿no? Entonces decíamos, el primero que entra, el primero que está saliendo. Después así sucesivamente, ¿no? Como ya no nos quedan de estos inventarios, entonces los siguientes que van a salir son estos. Entonces aquí ya tendríamos solo 3. Entonces ven, estos primeros estaban a un costo de 10. Y ahora estos dos últimos habían cambiado su costo, están a 12. Ahora tenemos que totalizar. Tenemos que el total de inventarios que han salido son 7 que se han vendido, ¿no? Entonces su costo total son de 74. ¿Ya? Entonces lo que nos sobraría son 3 inventarios que están valuados cada uno a 12, que en total hacen 36. ¿Ya? Entonces, estos son números nomás, ¿no? Pero quédense con el concepto de que PEPS es que los primeros que entran son los primeros que salen. Y ahora vamos al otro frente, que es el WEPS. Entonces, en el WEPS vamos a tener que los últimos en entrar son los primeros que van a salir. ¿Ya? Entonces, seguimos. Como les dije, en los ingresos de inventarios, cuando hayan entrado inventarios, no va a pasar nada. El método se va a aplicar cuando salgan los inventarios. Entonces, vamos directo a la venta, ¿no? Entonces decimos, como es WEPS, los últimos que han entrado, este ha sido el primero que ha entrado, ¿no? Estos 5. Y estos son los segundos que han entrado. Entonces decimos, al momento de la venta estamos vendiendo 7 inventarios otra vez, igual que el anterior ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los inventarios que van a salir?
Entonces decimos que los últimos que han entrado van a ser los primeros que van a salir en la venta. Entonces, ¿cuáles han sido los últimos? Estos 5 que tienen un costo de 12. ¿Ya? Entonces, lo estamos poniendo aquí, ¿no? Ahora, como nos faltan otros 2, entonces tenemos que seguir. Antes de este, ¿cuál había? Habían estos 5. Ya, entonces de esos 5 sacamos 2 para completar los 7 que estamos vendiendo. ¿Está bien? Entonces, estos 2, pero están a 10. Listo. Entonces, simplemente sumamos sus costos y los decimos que los 7 inventarios nos han estado 80. ¿Ya? Entonces, vamos con el último método o el último ejemplo de los métodos, que es el costo promedio ponderado. ¿Lo ve? En el cual, como les dije desde un inicio, cuando ingresen inventarios no va a pasar nada. Cuando van a salir es cuando se empieza a aplicar. ¿Ya? Entonces, aquí decimos, estamos vendiendo 7 inventarios, ¿verdad? Eso estaba en el ejemplo. Entonces decimos, ¿cómo vamos a determinar con qué costo va a salir cada inventario? No hay primeros en entrar, no hay primeros en salir, no hay nada, ¿no? Sino que vamos a hacer un promedio en la fecha anterior a la que realicemos la venta. Es decir, anteriormente a la venta vamos a tener unos saldos, ¿no? Que son estos 10 y estos 110. Entonces, ahí vamos a hacer un promedio ponderado, ¿no? Vamos a decir, entonces, si tenemos 10 inventarios y el total del costo de los inventarios es 110, ya entonces haremos un promedio, ¿no? Entonces, si sacamos un promedio, nos sale que cada uno tiene un costo de 11, ¿ya? Entonces, esos 7 inventarios están saliendo con un costo promedio y en total darían lo que es un costo de 77, ¿no? Entonces, como si nos fue el tiempo, chicos, entonces eso es todo, compañeros. ¿Ya? Fue un gusto compartir mis conocimientos, ¿no? Y espero haber cumplido sus expectativas y que hayan aprendido, ¿no? Mucho más. No vamos a hacer lo que son asientos, ¿no? Porque eso lo van a hacer ya cuando, cuando pasen las clases, ¿no? Y entonces lo que más quise atacar es lo conceptual, ¿no? Que lo más que no se toca tanto en la carrera. Los conceptos que son más ejemplos que llevan a la realidad, ¿no? Entonces, fue un gusto, compañeros. Un gusto compartir los conocimientos y eso es todo, compañeros. Y más tarde tenemos lo que es una clase, ¿no? También de nuestro grupo que somos Conta, que están brindando y van a tocar el tema de lo que es interés e interés simple, ¿no? Entonces también están invitados a esa reunión y pueden ingresar, ¿no? Va a ser a las 8 también esa reunión. ¿Ya? Entonces espero ya una próxima vez y nos vemos a la próxima, muchachos. Chao, chao. Un gusto. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, chicos.